economía, política, deporte, cultura, entretenimiento. Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo, bienvenidos a una nueva entrevista, un nuevo video. En esta oportunidad tengo un grato invitado, no desde Ecuador, como generalmente todos mis invitados han sido de mi mismo país. En esta ocasión tenemos un invitado internacional, extranjero desde la Argentina, Fernando Duclos, también conocido como Periodistán, sobre todo pues por su gran proyecto periodístico que se ha hecho muy fuerte también en redes sociales por todo lo que ha venido realizando. Así que estimado Fer, en primer lugar, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Pasaron algunos días también desde que le escribí, pero bueno, como siempre, usted muy amable respondiendo y aquí estamos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a vos por darme este espacio, por invitarme y por tan cálida presentación. Y como siempre digo, bueno, para mí es un gran placer estar charlando y siempre con el orgullo de ser latinoamericanos y en ese sentido ser hermanos. Así que bueno, es un gran placer para mí, por más que yo sea argentino, vos ecuatoriano, en realidad somos lo mismo. Por supuesto, en esencia todos somos iguales, más allá de que obviamente tengamos diferentes culturas, diferente religión, diferente ideología, pero eso es lo importante. Estimado Fer, antes de empezar a hablar, obviamente quiero topar algunos temas de todo lo que ha venido siendo su trabajo en los últimos años y conocer obviamente un poco más de usted en el lado personal. En estos últimos meses, obviamente en la pandemia que ha azotado a todo el mundo, muy complicado para todos mismos, que ha tocado reinventarnos en las diferentes actividades, han sido meses dolorosos también por las pérdidas. ¿Cómo han sido estos meses para usted, Fernando, en lo profesional, en lo personal, desde que empezó la pandemia, en el mes de marzo prácticamente para acá, Latinoamérica? Bueno, cuando la pandemia realmente se hizo fuerte en América Latina, antes ya venía en Europa, en China, pero cuando llegó con toda América Latina, yo estaba en Turquía, todavía como parte de mi viaje, el proyecto Periodistán, que es el que me dio esta repercusión masiva en redes sociales. Y bueno, me tuve que volver de un día para el otro, desde Estambul hasta Buenos Aires. Obviamente me enteré de que las fronteras de todo el mundo estaban por cerrarse, básicamente de que el mundo tal como lo conocíamos parecía estar acabándose o al menos haciendo un paréntesis enorme. Y bueno, en momentos de convulsión tan grande siempre es mejor estar cerca de lo de uno, de la familia, del país de uno. Entonces bueno, tuve que terminar mi viaje abruptamente. Desde Turquía volví rápido y casi que sin pensarlo a Buenos Aires. Y bueno, desde ese momento, desde ya mediados de marzo que llegué, estoy acá en Buenos Aires, recién en la última semana empezando a salir un poquito más de la casa, porque antes estábamos en cuarentena, ahora seguimos en cuarentena, solo que con algunas libertades más, pero la enfermedad está muy lejos de ser contenida, estamos en las semanas de peores números de Argentina, porque además estamos en pleno invierno, hace frío, la gente se enferma más. Entonces, por más que sí podemos salir y hacer un poquito más de cosas, yo prefiero no hacerlo tanto. Y bueno, a ver, profesionalmente obviamente es algo raro para cualquier persona, sea periodista, sea comerciante, sea lo que sea, es muy rara la situación del mundo, es muy triste también. Y para mí, bueno, tiene además el extra de que me cortó mi viaje. Pero bueno, tratando de readaptarme, tratando de seguir haciendo hilos y creando textos y generando contenido como para la gente que me sigue, para el público que me lee, que pueda hacer contenido entretenido, que yo pueda hacer desde mi casa y que al mismo tiempo les sirva a la gente, primero para salir un poco de la lógica del Twitter, de que todo es agresión, todo es escribir sin pensar. Bueno, yo trato de hacer cosas trabajadas, pensadas, bien hechas, y salir de la lógica de agredir a otra persona, y al mismo tiempo, bueno, haciendo que para todo el mundo que como yo se tiene que quedar en la casa, contar historias para que la cuarentena sea un poquitito más llevadera, ¿no? Por más que obviamente ya no son historias desde el terreno, y son historias que, bueno, escribo desde mi casa. Claro que sí, por supuesto, Fer. Obviamente aportando también valor a esa red social que, como bien dice en Twitter, por lo general es caracterizada o tiene el estigma
de que se lanzan muchos insultos, pero obviamente también hay cosas positivas. Ver cómo nace todo este proyecto de Periodistán, que ha recorrido usted bastantes países, y no solamente en el continente acá americano, sino en el africano, en el continente europeo, obviamente por todos los países que, bueno, uno diría, incluso tienen el estigma, ¿no? De decir, bueno, esos países son muy peligrosos, están copados por el terrorismo, dan una mala imagen. Pero lo que se ve de este proyecto suyo, Fer, como Periodistán, es que también se trata de valorar esos lugares y no mostrar lo malo, las guerras, que obviamente existen y por supuesto hacen parte de la historia, pero también mostrar lo lindo de esos países. En todos los países hay cosas buenas y cosas malas, en todos los países del mundo. Sin embargo, de algunos países solo se nos muestran las cosas buenas y de otros solo se nos muestran las cosas malas. Esto es como si yo dijera, por ejemplo, que hablando de países hermanos o países que conocemos los dos, que Colombia simplemente se caracteriza por el narcotráfico, o que Ecuador es un país en el que solamente existen, no sé, es un país que lo único que hay para destacar es que no tiene su moneda propia, supongamos, ¿no? Que está dolarizado. Y sin embargo, eso no es del todo bueno, pero no es lo único, hay millones de cosas más. Digo, Ecuador es su gente, su música, su comida, vos, toda la gente que está trabajando y tratando de sacar el país adelante, que te diría que son el 99% de la gente, los que cada día hacen sus cosas, se levantan, van a trabajar, los pintores, Guayasamín, por ejemplo, en fin, hay millones de cosas positivas para contar de Ecuador. Te pongo el ejemplo porque bueno, es tu país, pero también lo mismo sucede con Afganistán, con Irán, con todos los países que están en la península arábiga, con los países de Asia Central, en fin, con Turquía, con un montón de países, te diría que casi todo el Medio Oriente y Asia Central, que están inmersos en una narrativa completamente negativa, como si los 1.600 millones de musulmanes que existen en el mundo, por ejemplo, fueran terroristas. Son 1.600 millones. Imagínate si de esos 1.600 millones solamente el 1% fuese terrorista. Ya tendríamos, si no me equivoco, 16 millones de personas dispuestos a poner bombas. El mundo no sería habitable. Es decir, el porcentaje es tan ínfimo, te diría que es menos del 0,1%, y sin embargo lo único que se nos cuenta es eso. Como si en esos países no existiera la gente buena, no existiera la música, no existiera la comida, no existiera nada excepto lo que nos llega de cosas malas. Como si uno llegase a Afganistán y apenas llegase ya lo secuestraran, unos hombres con barba larga, turbante y fusiles, y después le pusieran un machete en el cuello, en fin, eso no sucede. Obviamente, como te digo, hay cosas buenas, cosas malas, hay lugares en donde hay guerra y uno tiene que estar con cuidado, uno no puede confiarse, tiene que tener los recaudos, pero el tema de que estas cosas malas existan no significa que sea lo único, y encima de todo no significa que sea lo más importante, te diría. Entonces, bueno, básicamente lo que yo hice fue viajar y tratar de mostrar otras realidades sin ponerme ninguna venda en los ojos, sabiendo que hay cosas malas, como en todos lados, pero bueno, las cosas malas ya nos las muestran todos los canales del mundo, y sin embargo no hay nadie que nos muestre lo bueno. Bueno, es lo que yo intenté hacer desde la óptica simple de una persona sola, un viajero que viaja sin ningún tipo de recursos, mostrando otras cosas, y que bueno, evidentemente mucha gente estaba o le gustó lo que yo hacía, por lo cual la página se volvió muy conocida, ¿no? Claro que sí, Fer. Y justamente eso le quería preguntar porque, bueno, uno piensa, una persona puede recorrer tantos países en el mundo y obviamente representa también el gasto económico, y usted dice que no ha tenido en ese sentido el apoyo, es decir, todo se lo ha costeado usted, quizás tuvo algunos ahorros y dijo, este proyecto lo voy a invertir, o cómo fue para poder solventar también sus gastos en todos los países que recorrió. Fue exactamente así como vos decís. Primero que tenía ahorros de mucho trabajo,
Segundo, que perdí un trabajo, el que tenía, entonces me pagaron una indemnización y eso lo usé para viajar. La verdad es que tampoco hay mucho misterio, particularmente en Medio Oriente uno casi no gasta plata de la bondad de la gente, lo invitan a todos lados, lo Sí. llevan, lo traen, lo alojan, le dan comida, pero más allá de eso lo cierto es que pareciera que viajar es un consumo de completo lujo que uno solamente elige cuando ya tiene todo el resto de, entre comillas, necesidades básicas satisfechas, y en realidad no hay mucha diferencia entre la plata que uno usa, no sé, entre viajar y comprarse un auto, por ejemplo. Si alguien se compra un auto, nadie le está preguntando, che, ¿y de dónde sacaste la plata para comprarte el auto? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que tenés este dinero? Porque es un gasto normal, entre comillas. Yo no tengo auto, por ejemplo. No tengo plata para comprarme auto porque la plata que tenía la usé para viajar. Es tan simple como eso, digamos. Una plata que tenía ahorrada y que usé para algo que, ok, no es lo que la mayoría de la gente usa, pero yo lo usé para eso. No hay más misterio. Y siempre tuvo esa chispa de viajar también, es decir, siempre desde niño soñó con viajar, o fueron, por ejemplo, objetivos que se los fue planteando a lo largo de su carrera ya como adolescente, como adulto. No, siempre me gustó viajar, siempre tuve mucha curiosidad por los mapas, por los países, por las banderas, por otras culturas, en fin, siempre fui un apasionado del mundo, de leer las noticias internacionales, de entender lo que estaba pasando, me sabía todas las capitales, todas las banderas. Entonces, obviamente, la chispa de la curiosidad ya estaba, ya existía. Lo que faltaba, bueno, después es poder viajar, tener los recursos, que no es fácil, los recursos económicos, el tiempo, en fin, viajar no es tan simple, o al menos un viaje largo como el que hice yo. Pero lo más importante es que yo tenía las ganas, la chispa, la curiosidad, el querer saber qué había después de lo que yo ya conocía, ¿no? Cómo era Europa, cómo es Asia, cómo es África, cómo es Oceanía, en fin, cómo son otras culturas, si todos son iguales que nosotros. Entonces, bueno, se combinó un poco la avidez de moverse con las circunstancias materiales que posibilitaron este viaje. Y bueno, la verdad que sí, viajar es algo que principalmente hago porque disfruto mucho, la verdad es esa. Muy bien, Fer, si no me equivoco, son más o menos 13 meses los que estuvo viajando constantemente y por supuesto trabajando. Empezó en enero de 2019 y obviamente se tuvo que cortar abruptamente en marzo por este tema de la pandemia. Exactamente, fueron, sí, entre 13 y 14 meses. Empecé en Barcelona, España. El objetivo era llegar hasta Beijing, la capital de China, ahí muy cerquita de la península de Corea. Pero bueno, hubo varias circunstancias que lo imposibilitaron. Por supuesto, la pandemia tuvo que ver, pero no fue solo eso. Lo cierto es que a medida que el camino avanzaba y que yo me daba cuenta que el proyecto cada vez atraía a más gente, lo fui estirando más por motivos obvios, porque lo estaba disfrutando mucho, porque además me estaba conviniendo para mi carrera periodística, en fin, por muchas razones, y el viaje se terminó siendo mucho más largo de lo que creía. Pasó por lugares que yo no tenía planeado, por ejemplo la península arábiga, el Cáucaso ruso, se alargó mucho. En Irán estuve 3 meses, mucho más de lo que hubiera pensado al principio, y bueno, ya en un momento se me empezó a acabar la plata también. Estaba muy cansado, porque la verdad es que todo lo que yo te cuento ahora es muy lindo, viajar es hermoso, etcétera, 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 pero la verdad es que cansa mucho. Imagínate que durante 14 meses seguidos mi casa fue una mochila, cambié de cama casi que te diría que todos los días, cambiaba de comida, de baño, de idioma, de ciudad, de gente, todos los días conocer gente nueva, en fin, es algo que cansa muchísimo. Entonces, bueno, entre la pandemia, el cansancio y la falta de dinero, medio que se dio toda la conjunción y al final me terminé por volver, ya una vez que el coronavirus me hizo dar cuenta de que todo lo que yo ya venía madurando, bueno, era hora de que lo pusiese en práctica y terminase el recorrido. Por supuesto. Y, por ejemplo, ¿qué le motivó también a viajar quizás a lugares que muchos no conocen? Por ejemplo, a países africanos que uno quizás no los conoce,
o existen obviamente, están en el mapa, pero no se los muestra, no tienen mucha visibilidad tampoco de los medios. ¿Cuál fue ese impulso también para ir hacia allá? Y también preguntarle sobre su motivación de ir por la ruta de la seda, obviamente, que ha sido un trabajo muy importante y que también lo ha llevado a tener grandes logros, ¿no? Bueno, a ver, los dos trayectos elegidos, tanto el viaje que hice por África como el viaje que hice ahora por la Ruta de la Seda, responden un poco a lo mismo. A ver, yo soy periodista un poco porque me encanta descubrir cosas y porque me gusta contar historias, y la verdad es que hay lugares, por ejemplo, España, Italia, Inglaterra, en fin, Estados Unidos, lugares que son muy cómodos, muy confortables, no tengo ninguna duda que son hermosos, no los conozco todos, pero seguro que lo son. Pero lo cierto es que ya casi como que todo está contado sobre esos países, ¿no? O sea, ¿qué cosa nueva te puedo contar sobre España? Ya medio que todo lo que sucede ahí lo sabemos, son países que están muy, muy cerca de nuestra narrativa. Es decir, por poco para contarte algo nuevo sobre España tengo que entrevistar al presidente. En cambio, si yo te digo, ¿qué conoces sobre Tayikistán? ¿Qué conoces sobre Burundi? ¿Qué conoces sobre Zimbabue? La respuesta probablemente es nada. Entonces hay todo para contar sobre esos países. Con cruzar la frontera entre Tayikistán y Uzbekistán ya tengo una crónica. Con entrar a Tayikistán tengo otra. Con visitar un mercado otra. Con alojarme en una casa de familia otra. Con caminar por la calle otra. Entonces a mí como periodista, además de que siempre me atrajeron los lugares de los que nadie habla, lo marginal, etcétera, como periodista creo que esos países, entre comillas, raros o ajenos a nuestra narrativa cotidiana, son como si fueran una mina gigante de historias. Hay millones de historias por contar y obviamente a mí eso me atrae muchísimo. Sí, por supuesto. Y sobre todo yo miraba también una entrevista que le habían hecho, Fer, y lo que usted dice, cuando llego a estos países, lo primero que hago es obviamente llegar, después observar y preguntar. Y hay algo que destaca mucho de su trabajo también, que es la contextualización. No solamente se queda con el hecho de que, bueno, describe lo que sucede, lo que hay en ese país, sino que también, bueno, ¿por qué existe eso? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué razones motivaron a que haya pasado esto? Entonces, se da un panorama más completo. En ese sentido, ¿cómo ha sido todo su trabajo, Fer? También cómo lo califica y sobre todo, ¿cuál es esa importancia también de contextualizarle a la gente todo este tipo de situaciones que obviamente son muy importantes para que conozca un hecho como un completo? A ver, cuando nosotros que somos occidentales o herederos de la cultura occidental hablamos de Oriente, es muy fácil siempre analizar todo desde nuestra óptica, con nuestra perspectiva, utilizando nuestros prismáticos, y muchas veces la verdad es que las lógicas de pensamiento son completamente diferentes. Lo que a mí me significa, por ejemplo, casarme, no tiene nada que ver con lo que a un adolescente afgano le significa casarse. Lo que para mí es el amor no tiene nada que ver con lo que para alguien en China es el amor. Entonces, muchas veces se tiende a aproximarnos a Oriente desde nuestro lugar, tratando de entenderlo con nuestras categorías, nuestras herramientas, y al final eso termina en o utilizar lugares comunes que no sirven para nada, eslogans, o en generar rechazo de uno hacia el otro por el simple hecho de que no nos entendemos. Entonces, nada, básicamente yo lo que trato es de primero entender por qué suceden las cosas, porque no hay nada en este mundo que sucede porque sí. Digamos, no sé, cuando las mujeres afganas usan un velo cubriéndose toda la cara, eso no es porque los hombres son malos y las obligan. Digo, no existe la crueldad por la crueldad misma, no es porque, ok, sí, porque queremos que sufran. Hay muchas razones atrás de eso. Entonces, primero hay que tratar de entenderlas. Después, obviamente, el hecho de que uno quiera entenderlas o quiera comprenderlas no significa que esté de acuerdo. Digo, a mí no me parece bien el uso de la burka, por ejemplo, el uso de este velo completo, me parece mal, de hecho. Pero tampoco creo que es una cosa de, lo hacen porque son malos. No, eso no existe, digamos. Entonces hay que entender por qué se hacen las cosas, porque incluso si uno tuviese el objetivo de cambiar las cosas, entonces primero va a tener que entenderlas.
Entonces, bueno, yo siempre trato de ponerme en el lugar ese, en salir de mi lugar, salgo lo máximo que puedo, ¿no? Uno no puede salir el 100% de lo que es, pero en tratar de salir un poco de mi lugar y tratar de entender por qué suceden las cosas, contextualizar por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, tratar de siempre ver las 2, 3, 4 o 5 campanas que haya, y a partir de eso, bueno, obviamente todos tenemos nuestra opinión sobre todo, te diría. Algunos dirán, no, ahora sí lo entiendo, no, uy, esto está pésimo. Bueno, no importa, depende de cada uno. Pero lo que yo trato de hacer es eso, contextualizar y explicar por qué, para entender otras culturas saliendo lo más posible del prisma con que nosotros las vemos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y en todo este periplo que ha llevado de viajes en distintos países de varios continentes, ¿con qué es lo que más se queda, Fer? ¿Con qué es lo que más destaca de todo este viaje que ha tenido? Bueno, a ver, en el último viaje que yo hice por la Ruta de la Seda, o sea, por Asia Central y por Medio Oriente, a mí las dos cosas que más me atraen, primero es la hospitalidad extrema de la gente a niveles que yo no conocía. Te alojan, te invitan, te dan todo sin esperar nada. O sea, me quedo con eso, ¿no? Con la calidez, con lo fraterna que es la gente. Es realmente apabullante. O sea, nadie que no haya estado ahí lo puede entender realmente el nivel de solidaridad y hospitalidad que existe con el extranjero, obviamente. A ver, yo siempre soy consciente de mi papel. Y después, bueno, me parece que particularmente en Asia todavía existe un concepto mucho más fuerte y arraigado de comunidad y de colectividad que en Europa ya es cada vez más difícil de encontrar, en Estados Unidos ni que hablar. En Sudamérica, bueno, todavía lo tenemos un poco, pero a mí me gusta mucho, digamos, en Medio Oriente y demás es muy difícil pensar en el individuo como, bueno, hago esto porque me gusta, ¿no? Uno piensa en su colectividad, su clan, su tribu, su familia, sus afectos, y las decisiones se toman en conjunto. Eso para nosotros que venimos de lugares individualistas es raro, conlleva algunas incomodidades. Por ejemplo, en Irán a mí me costaba mucho estar solo, casi nunca estaba solo y en un momento ya extrañaba el estar solo, pero al mismo tiempo también es muy lindo. A mí me gusta sentir que existe esa pertenencia, esa identificación con otros. En fin, si tuviera que elegir un rasgo de mi último viaje y de lo que me gusta de estas culturas es eso, que todavía hay un sentido de arraigo comunitario más fuerte de lo que nosotros conocemos en Occidente. Y en esta experiencia que me cuentas sobre la hospitalidad de la gente, es decir, es súper cálida y sería, bueno, obviamente acá en Latinoamérica también es muy cálida la gente, pero allá a lo extremo de decir, bueno, es que es tan hospitalaria, muy solidaria, mucha confianza también sobre el extranjero, se podría decir, y acá somos un poco más desconfiados, no es que llega un extranjero y le decimos, uy, lo pasamos a la casa, o lo invitamos a comer. Obviamente todo depende siempre, digamos, si yo te pregunto, ¿y cómo vive la gente en Ecuador? No es lo mismo cómo vive la gente en Quito que en Guayaquil o en Manta, digamos, ¿no? Y no es lo mismo el que vive en un barrio de clase media alta que el que vive en un lugar muy pobre. No es lo mismo quien tiene 80 años que quien tiene 20, en fin. Eso va cambiando, no es tampoco que uno va caminando por una ciudad de 20 millones de personas como fuese, no sé, Estambul, y ya directamente los llaman para que se queden en la casa. En los pueblitos se ve mucho más la hospitalidad, pero a ver, en términos generales, es eso. Yo cuando le contaba a mi mamá, por ejemplo, no me creía, y después me fue a visitar a Turquía y íbamos caminando por Mardin, un pueblito cerca de la frontera de Siria. Le preguntamos a un viejito que pasaba por ahí una dirección de un hotel y dijo, no, pero ¿cómo van a ir ahí? Vengan a mi casa. Y al final no fuimos porque, bueno, yo estaba viajando con mi mamá, era otra cosa, pero era así como funcionaba, digamos. Y por más que no fuera alojarte, no importa si es alojarte, pero digo, la sensación de que siempre la gente está dispuesta a ayudarte, ya sea diciéndote dónde queda tal lugar, ofreciéndote que no pagues la comida que comiste en un restaurante, que invitándote a tal lugar, en fin, o simplemente
cruzándote por la calle y diciéndote bienvenido, espero que estés muy bien, listo, nada más. Pero digo, la sensación constante y todo el tiempo de sentirse bienvenido en un lugar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, fuera de todo también este trabajo, usted también sacó un libro de crónicas africanas, que a propósito estaba muy interesante, porque bueno, son historias, como digo, contextualizadas y obviamente de culturas que acá no se conocía en países de Occidente. ¿Cómo fue toda también esa experiencia de sacar un libro, de crónicas sobre todo, y palpar también esa realidad en África y obviamente contar lo lindo que también tiene, ¿no? Como usted dijo, hay cosas buenas y cosas malas en todos los lugares. Bueno, yo viajé por África 9 meses en 2013, 2014, hace ya 6 años. Y mientras viajaba tenía un blog en el que iba escribiendo crónicas de mi viaje. Estuve en Etiopía, Somalia, Uganda, Kenia, Ruanda, Burundi, Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Namibia, en fin, muchos países de África a lo largo de 9 meses. Y bueno, iba contando lo que me pasaba, básicamente, con el mismo enfoque que con Periodistán, tratando de mostrar las cosas buenas, tratando de mostrar que África no era como nos la mostraban en los medios, que por poco parece que son tribus de cazadores que viven en la Edad Media y que apenas llegas te meten en una olla y te cocinan. No, o sea, eso no existe. Mostrando las cosas buenas, las cosas malas, pero mostrando el continente real, como es en verdad. Y bueno, cuando volví, todas las crónicas que ya tenía escritas las recopilé en un libro porque la gente me pedía, uy, tenés que hacer un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, recopilé todas las crónicas que había escrito durante el trayecto, le hice, obviamente las mejoré un poquito, les agregué fotos, prólogo, epílogo, etcétera, y salió el libro en 2015, si no me equivoco. Cuando el libro salió, bueno, tuvo un momento de que algunas personas lo compraron, etcétera, pero era un libro más bien algo pequeño, o sea, entre amigos, no era una cosa masiva. Y bueno, después de 2015 el libro medio como que quedó en el olvido, y a partir de todo el éxito en cuanto a repercusión que tuvo Periodistán, el libro como que renació, ¿no? Resucitó, y ahora ya va por la 4ª reedición, no sé cuántas, otra vez hay un montón de gente comprándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, pero de eso se trató. ¿Y usted conoció Suazilandia, Fer? Conocí Suazilandia, sí. En este país también que es un poco extrañas también sus costumbres, o bueno, extrañas al menos para nosotros. Estaba leyendo también un poco de que, por ejemplo, allá existe un rey y hay, por ejemplo, la elección de las esposas que pasan en todos los medios de comunicación allá. Pero acá quizás también es desconocido. ¿Qué le impresionó de este país? Le pregunto específicamente porque a mí me llamó mucha la atención al investigar. Bueno, de Suazilandia en realidad yo fui ya casi al final de mi viaje, o sea, estaba cansado. No es lo mismo como uno ve las cosas después de 9 meses de estar en la ruta que como las ve después de 15 días. Entonces no tuve la oportunidad de recorrerlo tanto, además es un país muy chiquito. Me acuerdo particularmente que fui a Suazilandia porque había un festival de música de unos 4 días que uno acampaba como en un gran parque. Y todos los días había recitales, como si fuera una feria al estilo Woodstock, ¿no? En la década del 60. Y entonces, bueno, básicamente mi estadía en Suazilandia fue eso. En Mbabane, por ejemplo, que es la capital, la conocí muy, muy poquito. Y casi siempre estuve unos 4 o 5 días ahí en el camping, escuchando grupos de música, nada, comiendo comida local. Pero obviamente que no pude sumergirme tanto en el país. Obviamente que sé sobre el país, conozco lo que vos dijiste sobre Mswati, que es el rey de Suazilandia, que en realidad ahora se llama Eswatini, cambió el nombre del país, y esta elección todos los años de sus mujeres, en fin, bueno, unas cosas que para nosotros la verdad es que son raras, pero bueno, nos muestran que cada país es un mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Diferentes culturas y bueno, a veces uno le puede llegar extraño, pero obviamente allá
es parte de su cultura, obviamente. Me comenta del velo, por ejemplo, que en la cultura oriental es como cuidarle mucho a la mujer, taparle tanto. Y, por ejemplo, acá creo que también hay una diferencia, pero que conlleva lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la cultura oriental, la mujer termina siendo un objeto de alguna otra manera, y acá también al estar a veces muy exhibidas. A ver, es un dilema súper complejo. Yo creo que es innegable que ambas culturas, y cuando digo ambas culturas, estoy cayendo en una simplificación muy básica, pero bueno, lo hacemos para agilizar el relato. A ver, no es que Occidente es todo igual, no es lo mismo, no es lo mismo Ecuador que Irlanda, y no es que Oriente es todo lo mismo, no es lo mismo China que Arabia Saudita, supongamos. A ver, son categorías medio ficticias, pero como nos entendemos, te diría que sí, que el machismo existe en todos lados, y que en todo el mundo el sistema fue hecho por y para hombres. En algunos casos, como en Oriente, en algunos países de Oriente, pareciera que la mujer es un tesoro que hay que cuidar, y en ese sentido no se la deja ver, se la sobreprotege el hombre, y en otros lugares pareciera que la mujer es una mercancía que hay que exhibir, y por eso, ¿no?, el mandato de salí a mostrarte para los hombres, como si fuera solamente, no sé, un objeto sexual. En fin, esto no es para resolver en 5 minutos, son larguísimos debates, diferentes apreciaciones, discusiones. Yo no tengo la receta, obviamente, pero lo que sí yo creo que puedo decir es que el machismo existe en todos lados, allá y acá. Se expresan de diferentes formas, y no estoy diciendo que acá hay más, menos, no lo digo en esos términos, no lo sé. Pero bueno, existe en ambos lugares, y creo que muchas veces nosotros occidentales nos ponemos en un pedestal para juzgar a otras culturas, cuando la verdad es que nuestra propia cultura deja mucho que desear, me parece. Muy bien, Fer. Claro, justamente también por el tema de tiempo. Obviamente esto sería un debate de horas, y obviamente en minutos serían temas generales. También sería, por ejemplo, en el tema de las religiones, que bueno, hay diferentes aristas, que uno, bueno, acá pensaría solo hay un tipo de Islam, pero no, la realidad es que hay diferentes personas creyentes del Islam, otras más que otras, y por supuesto varía, ¿no? Todos los países no son lo mismo, a pesar de que estamos en Occidente y Oriente, y pues hay esas diferencias también. Ahora, Fer, consultarle también sobre justamente su red social, que me parece que es la más fuerte, con más seguidores en Twitter, que es Periodistán, donde escribe hilos de todo ámbito, y es bastante interesante porque engancha demasiado a la gente. Leía por ahí también un comentario de una persona, justamente uno de sus últimos hilos, sobre la lucha, que fue una épica victoria, y decía, bueno, yo no entiendo nada de la lucha, pero lo logré entender cómo me lo escribió, cómo lo contextualizó y lo explicó. En ese sentido, obviamente usted ha escrito un montón de hilos, Fer, de todo ámbito, pero su favorito, o al menos uno de sus favoritos, el que más le fascinó investigarlo, escribirlo, ¿cuál ha sido? Bueno, no, muy difícil elegir, porque además debo llevar escritos, no sé, unos 400 hilos, no sé, y hay muchos que ya ni me acuerdo que los escribí realmente. Pero a ver, si tuviera que elegir uno, siempre creo que son más valiosos, al menos para mí o en mi memoria afectiva, los hilos que hice respecto a experiencias que me sucedieron. Entonces, bueno, qué sé yo, por ejemplo, para mí haber ido a Afganistán, un país en guerra, fue todo un logro. Fue una cosa que me hizo pensar mucho, que dudé mucho antes de hacerlo, que obviamente conllevaba ciertos riesgos reales, y que bueno, al final me terminó saliendo muy bien, la verdad. Pasé una experiencia increíble, conocí gente hermosa, no me pasó nada, pero que la verdad es que fue una planificación grande, fue un riesgo sin duda. Y en ese sentido, bueno, a ver, los hilos que yo hice desde allá, contando mi experiencia sobre Afganistán, que además es algo que poquísimos latinoamericanos pudieron hacer, casi no hay periodistas, y ni siquiera te digo mochileros o viajeros que hayan ido para allá. Entonces, bueno, por ejemplo, todos los hilos que hice contando cómo es la vida real en Kabul o en Mazar-e Sharif, las ciudades afganas que conocí,
a mí me enorgullece mucho, o sea, fueron realmente hilos que nada, que estaba en Afganistán, o sea, no era cualquier cosa, no era buscar en Wikipedia y contar bien una historia, era bueno, a ver, estoy acá, estoy viviendo esto que cuento, estoy sacando fotos, digo, hay una enormidad de emociones detrás de cada uno de estos hilos afganos, entonces, bueno, a ver, no sé si son los mejores en cuanto a su factura, probablemente hay otros que están mejor escritos, etcétera. Pero en cuanto a la emoción que me generan y todo lo que implicaron escribirlos, creo que sí, todos los hilos que escribí sobre Afganistán tienen un valor muy fuerte para mí. Muy bien, Fer. Y bueno, su obra también ha sido declarada de interés legislativo, justamente usted lo publicó así también en sus redes sociales, por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Este logro, que bueno, es un reconocimiento también al trabajo, ¿qué es lo que le genera? Y se imaginó también llegar alguna vez con todo este proyecto desde que empezó Periodistán, a obviamente hacer un trabajo muy valorado dentro de su país también. A ver, todos los logros en sí son lindos, son como caricias, son mimos, ¿no? ¿A quién no le gusta que le reconozcan lo que hace? Pero en mi caso, bueno, al menos pensando en mi experiencia, tiene un gustito todavía más lindo, porque lo cierto es que cuando yo empecé este proyecto, que fue hace relativamente poco, o sea, 1 año y medio, yo no tenía ni tengo ningún sponsor, simplemente era plata de mi bolsillo, nadie me conocía, era simplemente un turista con una mochila, con un poco de ropa, una computadora y ya, nada más. O sea, no tenía el respaldo de mi familia nada más, ¿no? Y de mis amigos, pero no es que estaba viajando con una estructura por detrás, no, era yo solo, nada más que eso, así como me ves ahora. Entonces, bueno, 1 año y medio después de eso, y un proyecto que sin duda era arriesgado, ver que 1 año y medio después la gente le gusta lo que hago, recibo premios muy importantes de la legislatura, del Congreso, en fin, que me ponen a la par de gente que cuenta con estructuras gigantescas detrás y yo estoy a la par de ellos simplemente siendo yo. Obviamente que me enorgullece mucho y que me llena de alegría. Nada, a ver, eso es un poco el gusto que yo les encuentro a los premios, ¿no? El hecho de ver que sí se puede, o sea, que incluso sin estructura, sin nada por detrás, simplemente con las ganas se pueden hacer cosas buenas. Sí, totalmente de acuerdo. Creer en los proyectos, que siempre va a ser muy importante. Y de aquí, por ejemplo, en sus próximos objetivos, ¿tiene algunos países más por conocer, algunas historias que más le gustaría contar? Entre sus próximos objetivos, ¿qué se encuentran? Obviamente, en estos momentos es complicado también hacer planes y decir, bueno, de aquí a 3 meses me voy a tal país por este tema de la pandemia, ¿no? Pero así en líneas generales, entre sus objetivos próximos o lo que le faltaría por hacer a usted. A ver, yo me quedé con muchas ganas de conocer todos los países de Medio Oriente que no pude. Irak, Siria, por ejemplo, países históricos, medio que la civilización nació ahí. Y después, bueno, a ver, me faltó conocer China, un monstruo gigantesco, con muchísimo por mostrarnos. India, Bangladesh, Pakistán. Me gustaría también ir a las islitas del Pacífico, de Oceanía, que no sabemos absolutamente nada. Me gustaría volver a viajar por América, ya que mi viaje por América fue hace como 10 años, mi cabeza cambió, soy otra persona, me gustaría verlo con otros ojos. Por Ecuador, exactamente. En fin, a ver, hay millones de cosas, millones de lugares a los que me gustaría ir y otros a los que me gustaría volver también. Algún día de mi vida quiero volver sí o sí a Irán. Tengo muchos amigos en Rusia. En fin, todo el mundo lo veo como posible. Pero bueno, también me gusta estar acá, digamos, no es que soy un nómade así perdido, o sea, me gusta estar en Buenos Aires, en Argentina, es mi país. Ojalá pueda volver a viajar, pero bueno, a ver, si no se puede, tampoco es que siento que voy a estar incompleto, voy a estar feliz tratando de hacer lo que me gusta acá. No, por supuesto, Fer. Y bueno, para ir terminando esta entrevista realmente bastante amena y por supuesto bastante grata por sus conocimientos, obviamente con todo lo que ha viajado y por su gran trabajo. Un poco más a lo personal, no puedo dejar de preguntar, obviamente, usted es argentino y en Argentina el fútbol es como una religión. ¿Es fan del fútbol? Soy fanático del fútbol, en Ecuador también es casi una religión.
Muy futbolizado el país. Me encanta, me gusta mucho jugar al fútbol. Soy relativamente bueno, o sea, entiendo el juego, me gusta. Me gusta también ver fútbol, pero me gusta también el fútbol y el deporte en general en tanto herramienta para contar otras cosas. Muchas veces se puede hablar de política, de moda, de cultura, de geografía, de historia, de todo a partir del fútbol, o de la lucha, o del tenis, o del básquet, en fin, de deportes. En ese sentido me gusta el fútbol, ¿no? Y el deporte, su costado social. Y después, bueno, obviamente, como todo, o como casi todo argentino y argentina, tengo mi club, grito los goles, me pongo contento cuando mete un gol Messi, admiro a Maradona, en fin, me gusta el fútbol en general. Y además me sirvió mucho para viajar, porque la gente, apenas uno dice Argentina, ya Messi, Maradona, ya lo reconocen, ¿no? Le abren las puertas, como se genera un lazo de cercanía. Entonces, bueno, soy muy agradecido y como vos bien dijiste, sí, el fútbol para nosotros es religión. A ver, para mí no sé si es religión, pero sí es algo que me gusta mucho y que me encanta jugarlo principalmente. Sí, pero yo justamente también tuve la oportunidad de estar en Argentina y lo palpé obviamente hace algunos 3 años y nada, la gente, uno va a los restaurantes y el que atiende, la que atiende, te hablan de fútbol y conocen de fútbol, es algo que me dejó bastante impresionado porque acá uno puede decir, bueno, los periodistas, la gente que ha estado desde niña en el fútbol, pero en Argentina todo el mundo te habla de fútbol y realmente es algo impresionante. Bueno, Fer, muchísimas gracias por estos minutos que he conseguido para esta entrevista, conociendo un poco más sus puntos de vista, sus viajes, sus objetivos, algún plano personal también. Así que le mando un fuerte abrazo, esperando también conversar, que esta no sea la última y en algún momento, quién sabe, también el destino pueda cruzarnos, ya que obviamente estamos en la misma profesión. Sí, volviendo a lo que dijiste un poquito antes, nosotros decimos que en Argentina todos somos directores técnicos, todos tenemos nuestra opinión sobre el fútbol. Y bueno, te agradezco por este tiempo, por la muy linda entrevista. Nada, te deseo el mayor de los éxitos. Sos visiblemente más joven que yo, así que bueno, te queda mucho por delante. Y bueno, como vos bien dijiste, ojalá que en algún momento pueda ser presencial, ahí ya sea en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja o en Ibarra, o donde sea en Ecuador, país que me gusta mucho, que tengo muchos amigos también y que ojalá pueda visitar en el futuro próximo. Así que bueno, nada, un placer para mí y te agradezco por el espacio. Por supuesto, Fer, acá en Ecuador siempre las puertas abiertas y con la mayor predisposición. De igual manera, un fuerte abrazo y cuídese mucho, el mejor de los éxitos. Un gran abrazo, querido, y que te vaya bien y bueno, estamos al habla.